Este es mi testimonio. Y juro ante Dios Todopoderoso que cada palabra que saldrá de mi boca en este momento es verdad absoluta. Porque lo que viví aquella noche en Caracas no puede explicarse con la lógica humana, no puede entenderse con la razón del mundo. Solo puede comprenderse cuando aceptas que el poder de Dios es real, tangible, sobrenatural. Mi nombre es Pastor Eliezer Morales. Tengo 47 años sirviendo al Señor y lo que voy a contarles cambió no solo mi vida, sino la de cientos de personas que fueron testigos de un milagro que todavía me hace temblar cuando lo recuerdo. Era el 23 de agosto del año pasado, un miércoles caluroso, como todos los miércoles en Caracas, esa humedad pegajosa que se te mete en los pulmones y no te deja respirar bien. Nuestra iglesia, la Iglesia Evangélica Redención y Vida, queda en el barrio La Vega, una zona donde la delincuencia se ha vuelto pan de cada día, donde el sonido de los disparos por la noche es tan común como el canto de los gallos al amanecer. Llevábamos 3 meses organizando una campaña evangelística especial, tocando puertas, invitando a las familias, orando por las almas perdidas de nuestro sector. Esa noche teníamos el templo lleno, hermanos. Cuando digo lleno, es que no cabía ni un alfiler. Había gente de pie en los pasillos, jóvenes sentados en el piso cerca del púlpito, madres con sus bebés en brazos, ancianos que habían caminado cuadras para llegar. El olor a perfume barato, mezclado con sudor, llenaba el ambiente. Las sillas plásticas blancas crujían con cada movimiento y los ventiladores de techo giraban sin descanso, aunque apenas movían el aire espeso de aquella noche. Yo estaba predicando sobre el Salmo 91, específicamente sobre el versículo que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Recuerdo que llevaba puesta mi Biblia negra de pasta dura, esa que mi esposa me regaló cuando cumplí 20 años en el ministerio, con las páginas ya amarillentas y subrayadas en colores, con anotaciones en los márgenes que solo yo puedo descifrar. La tenía presionada contra mi pecho mientras caminaba de un lado a otro de la plataforma, gesticulando con pasión, sintiendo el fuego del Espíritu Santo quemando en mi interior. La congregación estaba encendida, hermanos. Había gritos de amén y gloria a Dios. Cada vez que yo elevaba la voz, las manos se levantaban por todo el templo. Algunas personas ya estaban llorando, otras tenían los ojos cerrados en adoración profunda. El grupo de alabanza en la esquina derecha del altar seguía tocando suavemente. Un teclado viejo que desafinaba un poco, una guitarra acústica con cuerdas oxidadas, un par de maracas y un tambor improvisado. Pero para nosotros era como escuchar una orquesta celestial. Eran exactamente las 8:43 de la noche, cuando todo cambió en un segundo. Yo acababa de decir las palabras: no temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, cuando escuché el estruendo de la puerta principal del templo abriéndose de golpe, tan fuerte que el sonido retumbó por todas las paredes de bloque sin friso. El viento caliente de la calle entró como una ráfaga violenta, apagando algunas de las velas que teníamos en el altar. Me di vuelta y vi a 3 hombres entrando con pasamontañas negros, pantalones anchos, franelas oscuras y algo que me heló la sangre en pistolas en sus manos. El más alto, que después supe que lo llamaban el Cobra en el barrio, tenía un revólver cromado que brillaba bajo las luces fluorescentes del templo. Los otros 2 llevaban armas más pequeñas, pero igual de amenazantes. El silencio que se instaló fue ensordecedor, hermanos. En un instante pasamos de la alabanza fervorosa al terror absoluto. Escuché a una mujer gritar, a un niño empezar a llorar, el sonido de sillas cayendo mientras la gente intentaba retroceder, aplastándose contra las paredes, como tratando de desaparecer. El que parecía el líder señaló hacia mí con su arma y gritó con una voz ronca, probablemente drogado, las palabras que nunca olvidaré en tu pastor del demonio: cállate de una vez. Estamos hartos de tu iglesia, hartos de que vengan a este barrio a hablar pendejadas de un Dios
que no existe. Este es nuestro territorio, y ustedes no pintan nada aquí. Yo sentí como mi corazón se aceleraba tanto que pensé que se me iba a salir del pecho. Mis manos empezaron a sudar frío, mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí, algo que no era mío sino del Espíritu de Dios, me mantuvo firme en esa plataforma. Miré a mi congregación, vi los ojos de terror de hermanos que amaba como a mi propia familia, vi a doña Carmen abrazando a sus 3 nietecitos, vi al hermano Joaquín, un exadicto que llevaba 2 años limpio gracias a Cristo, con las manos levantadas en posición de rendición. Vi a mi esposa Mireya en la segunda fila con lágrimas corriendo por sus mejillas, sus labios moviéndose en oración silenciosa. Los 3 delincuentes empezaron a caminar entre las filas, arrancando cadenas de los cuellos, celulares de los bolsillos, carteras de las manos temblorosas de las hermanas. Uno de ellos, flaco y con tatuajes que le subían por el cuello, le dio un golpe en la cara a un joven que intentó esconder su teléfono, y el sonido del puño contra la carne hizo eco en el templo como un disparo. Sangre empezó a brotar de la nariz del muchacho, y algunas mujeres gritaron. De nuevo, ¡silencio! Rugió el cobra, disparando una vez al techo. El estruendo fue apocalíptico. El olor a pólvora quemada se mezcló con el incienso que habíamos encendido antes del servicio, y pedazos de yeso del techo cayeron sobre las cabezas de los hermanos de las últimas filas. Mis oídos quedaron zumbando, un pitido constante que no me dejaba pensar con claridad. Entonces el cobra volvió a mirarme directamente. Subió los 3 escalones que llevaban a la plataforma, sus botas sucias dejando marcas en la madera que nosotros habíamos pulido con tanto amor, y me apuntó directamente a la cabeza. Podía ver sus ojos a través de los huecos del pasamontañas, ojos rojos, vidriosos, llenos de rabia y de algo más profundo, algo demoníaco que reconocí inmediatamente. «Este pastor tiene que aprender», dijo girándose hacia los demás. «Tiene que aprender que aquí no manda ningún Dios, sino nosotros. ¿Dónde está tu Dios ahora, viejo?». Se rió con una risa que me erizó cada pelo del cuerpo, una risa sin alegría, vacía, perturbadora. Yo seguía con mi Biblia presionada contra mi pecho. Y hermanos, en ese momento no fue decisión mía lo que hice. Fue como si una fuerza externa moviera mi cuerpo. Fue el Espíritu Santo tomando control total. Abrí mi boca y las palabras salieron con una autoridad que no era mía, joven. El Dios que yo sirvo está aquí mismo, protegiéndome a mí y a cada persona en este lugar. No nos tocarás porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. El silencio que siguió fue tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. El cobra me miró con incredulidad, luego soltó una carcajada más fuerte, maníaca, y dijo: «Sí, tu Dios te va a proteger. Vamos a...». Y sin más advertencia, sin darme tiempo a reaccionar, apretó el gatillo. El disparo sonó como un trueno dentro del templo, tan fuerte que pensé que las ventanas se iban a romper. Yo cerré los ojos por instinto, mi cuerpo se tensó esperando el impacto, esperando el dolor, esperando ver la luz al final del túnel de la que tanto había predicado. Pero el impacto nunca llegó. Abrí los ojos y vi que el cobra estaba mirando su pistola con confusión. Luego me miró a mí, luego volvió a mirar su arma. «¿Qué coño?», murmuró. Yo me toqué el pecho, busqué sangre, busqué el agujero que debería estar ahí, pero no había nada. Miré hacia abajo y lo vi en mi Biblia, mi vieja Biblia, negra de pasta dura. Tenía un agujero perfecto en la portada. Con manos temblorosas levanté la Biblia y la abrí. La bala estaba ahí, hermanos, incrustada exactamente en medio del Salmo 91, justo en el versículo 7, que acababa de citar: «En caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará». La bala había atravesado la pasta dura, había perforado 143 páginas, exactamente. Lo sé porque después las conté una por una con mis propias manos, y se había detenido precisamente en esas palabras. No atravesó todo el libro, no salió por el otro lado, simplemente se detuvo como si una mano invisible
la hubiera atrapado en el aire. El tiempo se detuvo por completo en ese instante. Miré a él, cobra, él me miraba a mí, la congregación nos miraba a ambos. Podía escuchar mi propia respiración agitada, el llanto ahogado de las mujeres, el zumbido de los ventiladores que seguían girando indiferentes al milagro que acababa de ocurrir. Entonces algo extraordinario sucedió. El cobra empezó a retroceder, sus manos temblando, el arma cayendo al suelo, con un ruido metálico. «No puede ser», susurraba. «No puede ser real. No puede ser real». Se arrancó el pasamontañas y pude ver su rostro completamente. Un muchacho de quizás 25 años, con lágrimas comenzando a brotar de sus ojos, con una expresión de terror y asombro mezclados. Los otros dos delincuentes también estaban paralizados, mirando la escena sin poder procesar lo que acababan de presenciar. Yo levanté la Biblia en alto, mostrándosela a toda la congregación, y grité con una voz que no reconocí como mía: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». Y hermanos, lo que sucedió después solo puedo describirlo como un movimiento del Espíritu Santo tan poderoso que he visto en mis 47 años de ministerio. El cobra cayó de rodillas en la plataforma, sus manos cubriéndose el rostro, sollozando como un niño pequeño. «Perdón», decía entre lágrimas. «Perdón, perdón, Dios mío, perdóname». Los otros dos delincuentes, al ver a su líder quebrantarse, también dejaron caer sus armas y cayeron de rodillas donde estaban, en medio de las filas, rodeados por la misma gente que segundos antes estaban robando. Y entonces, hermanos, la congregación empezó a reaccionar. En lugar de correr, en lugar de aprovechar para escapar, empezaron a acercarse a los tres hombres. Doña Carmen, esa anciana de 78 años que había perdido a su hijo por la violencia, se acercó al más joven de los delincuentes y puso su mano arrugada sobre su cabeza rapada. El hermano Joaquín, el exadicto, abrazó al flaco de los tatuajes y empezó a orar en lengua sobre él. Mi esposa Mireya subió a la plataforma, se arrodilló junto a él, cobra, y comenzó a cantarle un coro suavemente al oído. Ese coro que dice: «No hay condenación para los que están en Cristo Jesús». Yo estaba en shock, mirando todo esto desarrollarse como si fuera una película, como si no fuera real. Miré el reloj en la pared, eran las 8:51. Solo habían pasado 8 minutos desde que entraron al templo, pero parecía una eternidad. La Biblia seguía en mis manos, pesada con el peso de ese pedazo de metal que debería haberme quitado la vida. Empecé a llorar, hermanos, lloré como no había llorado en años, porque en ese momento entendí la realidad del poder de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. No era teoría, no era teología, no era fe ciega, era evidencia tangible, física, innegable, de que Dios existe y que cumple sus promesas al pie de la letra. Pero el milagro no terminó ahí, hermanos, porque lo que sucedió en los minutos siguientes fue todavía más inexplicable. El cobra, todavía de rodillas, levantó su rostro bañado en lágrimas y dijo con voz quebrada: «Pastor». Yo conozco ese salmo. Todos nos quedamos en silencio esperando que continuara. Mi abuela siguió diciendo: «Mi abuela me lo leía todas las noches antes de dormir cuando yo era niño. Se murió hace 3 años. Y yo dejé a Dios y me eché en esto, en las drogas, en la violencia. Pero esta misma mañana, tuve un sueño con ella. La vi clarísimo, con su vestido floreado que siempre usaba, y me dijo: mijo, esta noche vas a ver un milagro que va a cambiar tu vida. No tengas miedo, deja que Dios te encuentre». Yo pensé que estaba loco, que eran los efectos de la droga, pero ahora entiendo, este era el milagro. Este momento exacto, usted con esa Biblia, ese versículo, esta bala que no pudo matarlo. Hermanos, se me pusieron los pelos de punta cuando escuché eso. La congregación entera soltó un grito de asombro. Aquí no solo había ocurrido un milagro físico, sino una intervención divina orquestada
desde el cielo, con precisión sobrenatural, con timing perfecto, con propósito eterno. Dios había usado el sueño de una abuela muerta para preparar el corazón de su nieto para este momento exacto. Dios había permitido que este joven entrara armado a nuestro templo, no para destruirnos, sino para salvarlo a él y a sus compañeros. Dios había detenido una bala en su palabra literal para demostrar que su palabra es más fuerte que cualquier arma forjada contra nosotros. Yo me arrodillé junto a él. Cobra, puse mi mano sobre su hombro y pregunté al joven: ¿cuál es tu nombre real? Él me miró con ojos hinchados y respondió: An Samuel. Pastor, me llamo Samuel Rodríguez. An Samuel, le dije, como el profeta, Dios te está llamando de vuelta a casa, hijo. ¿Quieres aceptar a Cristo esta noche? Lo que siguió fue una de las conversiones más poderosas que he presenciado. Samuel Rodríguez, conocido en las calles como El Cobra, el mismo que minutos antes quiso matarme, oró conmigo la oración de fe, renunció a su vida de pecado, pidió perdón a Dios y a la congregación, y entregó su corazón a Jesucristo a las 9:04 de la noche de ese miércoles 23 de agosto. Sus dos compañeros, cuyos nombres eran Carlos y Jefferson, hicieron lo mismo, llorando como niños. Esa noche bautizamos a los tres en el pequeño tanque que teníamos en la parte trasera del templo, bajo la luz de la luna que entraba por una ventana rota, con la mitad de la congregación todavía en estado de shock, pero alabando a Dios con manos levantadas. Las armas quedaron en la plataforma como trofeos de guerra espiritual, símbolos de vidas rendidas ante el poder del Altísimo. Pero déjenme contarles lo que pasó después, porque esta historia tiene capas de gloria sobre gloria. A la mañana siguiente, cuando llegué al templo para orar como hago todos los días, encontré a Samuel esperándome en la puerta. Había dormido ahí toda la noche, me dijo, porque no quería volver a su casa, no quería volver a ese mundo. Pastor, me dijo, necesito contarle algo más. Nos sentamos en las escaleras de la entrada y él comenzó a hablar. Me contó que la banda para la que trabajaba había planeado no solo robar nuestra iglesia, sino quemarla completamente esa noche con nosotros adentro. Tenían gasolina en bidones escondidos en un carro afuera. El plan era encerrar todas las puertas después del robo y prender fuego al edificio. Pero cuando vi lo de la bala, me dijo con voz temblorosa, cuando vi que su Dios literalmente detuvo esa bala en ese versículo específico, algo se rompió dentro de mí, pastor. Era como si cadenas invisibles se cayeran de mi cuerpo. Ya no pude seguir con el plan, ya no pude hacer nada más que rendirme, hermanos. Cuando escuché eso sentí que las piernas se me aflojaban. Dios no solo me había salvado a mí, sino a las 237 personas que estaban en el templo esa noche, incluyendo 18 niños. El milagro era aún más grande de lo que había imaginado. Nos arrodillamos ahí mismo en las escaleras, Samuel y yo, y lloramos juntos, oramos juntos, y le pedí a Dios que me mostrara qué hacer con este joven. La respuesta vino clara, como el agua en discipularlo, invertir en su vida, ver la transformación completa que solo Dios puede hacer. Y eso es exactamente lo que hice. Han pasado 13 meses desde aquella noche. Samuel Rodríguez ya no es el Cobra, ahora es el hermano Samuel, asistente de la iglesia, líder del grupo de jóvenes, y está estudiando en nuestro instituto bíblico. Carlos y Jefferson también están firmes en el camino del Señor, trabajando honestamente, restaurando sus relaciones con sus familias. Los tres dan testimonio cada domingo de cómo Dios puede cambiar al más perdido, al más violento, al más alejado. La bala sigue incrustada en mi Biblia, que ahora guardamos en una caja de cristal en el altar del templo. Miles de personas han venido a verla, de otros barrios, de otras ciudades, incluso de otros países cuando la historia se viralizó en las redes. Periodistas vinieron a entrevistarme, escépticos vinieron a examinar la Biblia, hasta un experto en balística vino a analizar la trayectoria
y me dijo algo que me dejó sin palabras, pastor, según los cálculos de velocidad y fuerza de penetración. Esa bala debería haber atravesado esa Biblia como si fuera mantequilla y haberle perforado el corazón. No hay explicación física para que se detuviera justo ahí. Esto es imposible. Imposible para los hombres, hermanos, pero no para Dios. La Iglesia Evangélica Redención y Vida creció de 200 miembros a más de 1,200 en este año. Familias enteras se han convertido después de escuchar el testimonio. La violencia en nuestro barrio ha disminuido notablemente porque muchos de los que estaban en esa vida han encontrado a Cristo. Samuel está comprometido para casarse con una hermana de la iglesia en diciembre y me ha pedido que sea yo quien oficie la ceremonia. Su abuela debe estar celebrando en el cielo, viendo cómo su oración persistente y ese último sueño profético fueron la semilla que Dios usó para traer vida donde había muerte. Cada vez que predico sobre el Salmo 91 ahora, ya no es solo teoría. Cuando digo no temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, lo digo con la autoridad de alguien que vio una bala detenerse en esas mismas palabras. Cuando digo caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, lo digo sosteniendo la evidencia física de que Dios cumple cada promesa de su palabra. Esa Biblia con el agujero de bala se ha convertido en el sermón más poderoso que jamás podría predicar, porque predica sola, sin necesidad de mis palabras. He aprendido algo profundo de esta experiencia, hermanos. Aprendí que Dios no siempre nos libra de las pruebas, pero siempre nos libra en las pruebas. Yo estuve frente a la muerte, la bala salió del cañón de esa pistola, cruzó el aire a más de 300 metros por segundo, pero Dios dijo hasta aquí y la detuvo en su palabra literal. Aprendí que cuando Dios te da una promesa, cuando te habla un versículo específico, cuando pone algo en tu espíritu, puedes aferrarte a eso con todo tu ser, porque Él es fiel. Yo estaba predicando sobre protección divina cuando vino el ataque. ¿Coincidencia? No, hermanos, fue preparación divina. Dios sabía lo que vendría y me armó con su palabra antes de la batalla. También aprendí que los milagros no son solo para impresionarnos, sino para transformarnos y transformar a otros. Si esa bala simplemente me hubiera fallado, si hubiera pasado de largo, habría sido notable, pero no tan impactante. Pero Dios eligió detenerla específicamente en su palabra escrita, específicamente en el versículo que estaba predicando, específicamente de una manera tan visual y tangible que nadie podría negarlo. Ese milagro no fue solo para salvarme a mí, sino para salvar a Samuel, a Carlos, a Jefferson y a todos los que han escuchado esta historia y han decidido darle su vida a Cristo. El propósito de los milagros siempre es señalar hacia Dios, glorificar su nombre y llevar almas al reino hoy. Mientras comparto este testimonio con ustedes, todavía me tiembla la voz al recordar esos momentos. Todavía puedo oler la pólvora, escuchar el estruendo del disparo, sentir el peso de esa Biblia contra mi pecho. Pero más que todo eso, puedo sentir la presencia de Dios que llenó ese lugar, que detuvo el tiempo, que tomó un pedazo de metal mortal y lo transformó en un monumento de su gloria. Mi vida ya no me pertenece, hermanos. Le pertenece completamente al Dios que me salvó de una forma tan milagrosa que solo puedo responder con rendición total. Si estás escuchando este testimonio y estás pasando por un momento difícil, si sientes que las balas de la vida vienen directo hacia ti, si piensas que no hay salida, quiero que sepas que el mismo Dios que detuvo una bala física puede detener las balas de la enfermedad, de la depresión, de la ruina financiera, de la destrucción familiar. Su palabra sigue siendo el escudo más poderoso que existe. Clama a Él, cree en sus promesas, párate firme sobre lo que Él ha dicho, y verás que Él es fiel. Y si estás lejos de Dios, si has hecho cosas terribles como las hizo Samuel, quiero que sepas que nunca es tarde para volver. Nunca estás tan perdido que Dios no pueda encontrarte. Nunca has caído tan bajo
que su gracia no pueda alcanzarte. Este es mi testimonio, y lo comparto no para glorificarme a mí mismo, sino para glorificar al Dios vivo que sigue haciendo milagros en Venezuela. En Caracas, en el barrio La Vega, en una iglesia humilde con ventiladores viejos y sillas plásticas, porque para Él no hay lugares insignificantes ni personas descartables. Cada vida importa, cada alma tiene valor, y Él está dispuesto a mover cielo y tierra, a detener balas en el aire, a enviar sueños proféticos, a orquestar encuentros divinos, todo para traer a sus hijos de vuelta a casa. Gloria a Dios por siempre. Amén y amén.